¿Cómo les va? Arrancamos un nuevo programa de La Voz de Todos. En instantes va a estar charlando con nosotros el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Miguel Basse, y vamos a dividir en dos la charla con él, porque por un lado, insistimos, vamos a hablar con el diputado de la Unión Cívica Radical de todo lo que está pasando en la Argentina, y por el otro lado vamos a hablar con el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires para que nos evalúe qué pasa con el gobierno de Daniel Scioli, fundamentalmente. Así que eso es lo que le proponemos para el programa de hoy. Pero quiero hacer dos o tres comentarios antes de ir a los auspicios y comenzar la charla con el diputado nacional. Uno tiene que ver con la violencia en el fútbol. Ustedes vieron lo que sucedió lamentablemente el otro día en el partido en el que San Lorenzo de Almagro empató en realidad, pero perdió 2 puntos de oro en esta lucha por el ascenso, por la permanencia en la categoría. Nada justifica lo que ha sucedido, más allá de que el error o el gravísimo error del árbitro es más que evidente, pero esto no tiene nada que ver con lo que sucedió después. Pero ¿a dónde quiero ir? Una semana antes hubo otro hecho gravísimo que se tocó y después pasó como desapercibido, que fue lo que ocurrió entre Chacarita y Atlanta, un partido que se tenía que jugar sin público, a puertas cerradas, y donde pasó lo que todos saben también que pasó. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos policías había contratados para el partido de Chacarita-Atlanta? Más allá de que no se podía jugar con público, que había algunas medidas expresamente indicadas por el área que controla la seguridad deportiva en la provincia. ¿Había 500 contratados y había nada más que 200 trabajando? Esta es la pregunta. Más allá de que es terriblemente injustificado lo que pasa, pero en realidad, señor gobernador, señor ministro Casal, si había 500 contratados, ¿nadie supervisa que había 200? Además, otra barbaridad, se juega un partido de fútbol en el conurbano bonaerense y vienen policías de Chascomús, de Junín, de Navarro, una barbaridad. Con el agravante que termina el primer tiempo en cualquier partido, los que somos de ir a la cancha sabemos que es así, y ya están cobrando. La verdad hay cosas que no se entienden. Hay que ponerse un poquito las pilas en este tema. Bueno, Babi Echecopar ya está en su casa, entre comillas, porque no está en su casa de San Isidro, está en otro lugar muy resguardado, por cierto, y me parece bárbaro. Desde aquí le enviamos un saludo a él y a toda su familia, por supuesto, por este trance que está pasando, porque más allá de todo lo que les ha ocurrido, esta última barbaridad, estas amenazas, realmente no tienen derecho a hacerlo. No tienen derecho a hacerlo, porque es un hombre que estaba en una situación límite y que hay que ponerse en el lugar de ese hombre en esa situación límite, porque todos hablamos del otro lado del mostrador, pero había que estar en ese momento, en esa situación, y defendiendo a su familia. Así que desde aquí le mandamos un saludo. 2 o 3 cosas. Quiero agradecerle a la secretaria de Desarrollo Social del municipio de General Pinto, de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada aquí tocamos el tema de violencia de género. Nos ha hecho llegar un mensaje de que allí en General Pinto está funcionando una casa refugio, que fue una decisión política del intendente justamente para estos casos de violencia de género. Nos hubiese gustado que la señora secretaria de Desarrollo Social de Pinto nos dijera su nombre, nos diera un teléfono, porque sería bueno convocarla a usted o a su intendente para que nos explique cómo se trabaja en esta materia en el interior de la provincia de Buenos Aires. Así que tiene a disposición los teléfonos. ¿Vieron que hay muchas concesionarias de auto que hacen esas promociones extraordinarias, que le dicen que le toman un coche usado y que en la tercera cuota le entregan el 0 kilómetro? Y uno, lamentablemente, muchas veces con las ansias de tener un coche, entra en este mecanismo. Bueno, atención, estoy por recibir documentación. Habría una empresa que está promocionada por grandes medios, por grandes conductores, relacionada con la empresa Fiat, que estaría cometiendo algunos de estos hechos, prometiéndole a la gente, cobrándole las cuotas y no entregando de acuerdo a lo que dice el contrato o lo que promocionan los vehículos. Atención con esto, la semana que viene vamos a ampliar. 2 cositas finales. Autopistas del Sol, otra de las empresas que no invierte nada, que lo único que hace es cobrarte cada día más peajes. Los vecinos de zona norte, fundamentalmente los que tienen que ver el ramal Tigre, que va desde Márquez, San Isidro, hasta Tigre, están realmente cansados, indignados.
Así la empresa hace más de 8 años que tendría que haber hecho el tercer carril. Es realmente imposible transitar en horarios picos esa zona de Autopistas del Sol. Obviamente todas, pero en ese caso en particular. La gente de Autopistas del Sol no solamente no hace el tercer carril, que lo tendrían que haber hecho por concesión, sino que además los municipios tienen que cortar el pasto al costado de la autopista. No tributan lo que tendrían que tributar para los bomberos voluntarios de esos municipios del conurbano norte, porque cuando hay un accidente o un hecho grave, los que corren son los bomberos voluntarios de esa zona. Y ahora, por si esto fuera poco, se tomaron, digamos, otra licencia, y los que son de la zona lo saben y lo ven a diario. Para no gastar energía eléctrica, más allá de que nos cobran cada día más los peajes, si usted ve las columnas de alumbrado, de las 2 lamparitas dejan una sola prendida, la otra la apagan. A ver si la gente de Autopistas del Sol le devuelve alguna vez a la gente todo lo que la gente le da, porque cobrar el peaje es muy lindo, pero hay que devolverlo en obra pública. Y por último, ¿se acuerdan todo lo que pasó con la empresa Kraft Terrabusi hace no mucho tiempo? Un año y algo, donde se apalearon a los trabajadores, donde se convirtió prácticamente en un cuartel más que en una empresa. Bueno, hay un intendente del conurbano norte que se llama Sergio Massa, de Tigre puntualmente, que parece que se cansó. ¿Sabe cuánto le debía la empresa Kraft Terrabusi a los vecinos del partido de Tigre? 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Y presionó el intendente Massa y en los últimos días de los 4 millones pagaron aparentemente 2.500.000 pesos. ¿Y dónde está la bronca del intendente en este caso? Que muchas empresas en Tigre, como en otros distritos de la provincia de Buenos Aires, toman un rol importantísimo, que es la responsabilidad social empresaria, que es trabajar mancomunadamente con esas comunidades. La empresa Kraft Terrabusi, además de deber esto, tenía un montón de infracciones por salubridad e higiene, por no tener las maquinarias como corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Pero agravando toda esta situación, nunca colaboró con el vecino de Tigre. Hay otras empresas que colaboran con programas de anteojos, con colaboración a comedores escolares, con programas de educación, etcétera, etcétera. Kraft Terrabusi nunca colaboró con el vecino de Tigre. Esto para que el vecino de Tigre lo sepa. Además, apalea a los trabajadores y además, por si fuera poco, tampoco tributa lo que tiene que tributar. Estas son las grandes empresas que dicen que quieren a la Argentina. La pausa y el diputado Base Miguel hablando con nosotros. Ya venimos. San Isidro también es cuidado desde abajo. Trabajamos año a año en la construcción de una red de prevención de inundaciones, con desagües en todas las localidades y defensas costeras en el río Reconquista y el río de la Plata. Los 2 últimos grandes desagües construidos son conductos que se extienden por 17 kilómetros, atravesando todo el partido y cubriendo una zona con 150.000 vecinos de San Isidro. Estas obras no están a la vista, pero son esenciales para que las inundaciones sean solo un recuerdo. La trata de personas es explotación laboral, corrupción de menores, privación de la libertad y también prostitución. Si ves o sabes algo, llama al 911. Bueno, muy bien, continuamos en La Voz de Todos. Miguel, bienvenido, un gusto, ¿cómo estás? Gracias, bien, Daniel, bien. Bueno, después vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, aunque sea 10 minutos, ¿no? Porque hay muchos problemas en la provincia de Buenos Aires y vos como presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia estás muy metido en el tema. Pero hacemos un análisis de lo que estás viendo que está pasando en el país, lo que está pasando con esta reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, lo que pasa con a veces atropello a las instituciones, no respetar al otro que piensa distinto, no consensuar en el buen sentido de la palabra realmente unas políticas de Estado, porque, a ver, yo desde que soy chiquitito, desde que llegó la democracia, estoy escuchando el tema, la palabra políticas de Estado, pero después en los hechos yo hago lo que me parece a mí.
Sí, la verdad que nosotros desde ese punto de vista estamos muy preocupados. Yo creo que estamos frente a un gobierno que tiene una actitud muy autista, que es un gobierno que no escucha, un gobierno que no reconoce sus propios errores, que le convendría reconocer incluso. Me parece que es un gobierno que está enamorado de su propia suerte y cree que su suerte es mérito propio. Y la verdad que no es así. Por suerte, valga la redundancia, los argentinos atravesamos una situación económica internacional, o se da en el mundo una situación económica que favorece las posibilidades argentinas. La verdad es que los valores de la soja, que siguen casi a $500 la tonelada, son una realidad muy importante que benefician la economía argentina. Ahora, todo esto podríamos haberlo aprovechado de manera distinta si tuviéramos un gobierno en condiciones de impulsar programas más a largo plazo, de analizar en profundidad algunas cuestiones que no se resuelven. Por ejemplo, yo leía el otro día algunos diarios nacionales que decían que, bueno, un estudio internacional indica que entre las primeras 400 universidades del mundo no hay ninguna argentina. La verdad es que esto es una muy mala noticia. Se te caen las medias. Claro, cuando porque toda la vida internacionalmente la educación argentina estaba ahí arriba, la tenían como un ejemplo. Exactamente. Y la verdad es que es muy mala noticia porque, como todos sabemos, el crecimiento económico, el desarrollo social incluso, tiene mucho que ver con el nivel de la educación. Y si tenemos un nivel de la educación cada vez más bajo, que en definitiva lo podemos comprobar a partir de lo que pasa con nuestros propios hijos, digamos, uno advierte que el nivel de la educación en la Argentina es cada vez más bajo y esto es inexorablemente una hipoteca para las futuras generaciones. Y como esto tantas cosas, bueno, no resolvemos adecuadamente. Por ejemplo, gastamos en salud mucho más que muchos países que tienen mejores resultados. Y la verdad es que gastamos en salud mucho más porque hay falta de planificación y hay mucha corrupción. Y el gobierno no alcanza a darse cuenta que tiene que resolver estas cuestiones. Y son cuestiones que se le están señalando. Esto que pasó con el accidente de Once. Esto fue una advertencia que se le hizo desde la Auditoría General de la Nación en reiteradas oportunidades, pero que también la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, que en definitiva está vinculada con el gobierno, advirtió y multó a la empresa que después terminó con esta situación. Además, todos los sectores gremiales, de la UTA oficial, la no oficial, todos. O sea, fue un consenso generalizado lo que iba a pasar. Claro, efectivamente. Y bueno, y el gobierno no responde, no escucha, no es capaz de rectificar posiciones y a mí me parece que insiste permanentemente en errores que son graves. Por ejemplo, esto último que está haciendo ahora, de reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, está claro que es para tomar más reservas para financiar al Tesoro. La verdad que es un gobierno que toma reservas del ANSES, toma reservas del PAMI, toma reservas del Banco Nación, o mejor dicho, toma fondos del ANSES, del PAMI, del Banco Nación, y toma reservas del Banco Central y no alcanza a resolver cuestiones que tendría que resolver. Por ejemplo, los temas vinculados con la coparticipación, porque también es cierto que más allá de la muy mala gestión del actual gobierno de la provincia de Buenos Aires, que después analizamos Ahora si querés, lo analizamos. también es cierto que las provincias en general están atravesando una situación muy complicada precisamente porque el gobierno nacional no distribuye los recursos como debería distribuirlos. Lo peor es que este mismo gobierno, al que nosotros desde la oposición criticábamos en otro tiempo, la verdad es que está actuando peor que antes, porque con toda sinceridad, nosotros fuimos críticos de la administración de Néstor Kirchner, fuimos críticos y señalamos errores de esta naturaleza, pero la verdad es que la administración de Néstor Kirchner no había avanzado tanto como están avanzando ahora, por ejemplo, en la toma de recursos del Banco Central, ¿no? Claro, vos fíjate, por ejemplo, hace horas el Banco Hipotecario acaba de lanzar una línea de créditos para que vos, si tenés un terreno, puedas construir, lo cual me parece fantástico. Lo que no se sabe todavía es de dónde va a salir la plata. Todavía nadie dijo de dónde va a venir la plata. O sea, a mí me parece bárbaro eso, pero quiero ver de dónde viene la plata. Claro. Que no vayan a ir otra vez al ANSES.
Sí, claro. o al Banco Central. Claro. Miguel, ¿te preocupa mucho todo esto que está pasando entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional? Esto de que se tiran los trenes por la cabeza, las líneas de colectivo, los subterráneos. Sí, Hoy, por ejemplo, los subterráneos, si yo soy un ciudadano común, no sé si tengo un problema, ¿a quién le reclamo? ¿Si a la empresa, al gobierno nacional o al gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Porque hoy, más allá de la media sanción del Senado, hoy es un signo de pregunta. ¿Quién es el responsable? No se sabe. Sí, sí, me preocupa porque además hay como, a ver, se da una situación compleja, es como que los usuarios son rehenes de una pelea política que no tiene ningún sentido. La verdad es que a mí me parece muy mal que el gobierno nacional actúe como está actuando con este tema. Me da la impresión de que el gobierno nacional se quiere sacar un problema de encima, digamos, se quiere sacar el servicio de transporte público de pasajeros de encima, y eso es grave. Porque en un gobierno que tiene como tiene este gobierno el relato de que ellos van por la igualdad para acortar las diferencias sociales, lo primero que tiene que ser un gobierno que piensa realmente en resolver el tema de las diferencias sociales es tratar de mejorar los servicios que atienden o que necesitan los sectores más desprotegidos de la población. Y está claro que el transporte público es fundamentalmente un servicio que utilizan los asalariados, los sectores menos pudientes de la población. Entonces, que el gobierno nacional pretenda deshacerse de esa responsabilidad, me parece que está mal, pero también me parece que está mal que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no asuma su responsabilidad. Porque la verdad es que casi todos los intendentes de la República Argentina que tienen un servicio público de pasajeros, salvo... Lo han absorbido. Claro, lo toman y se hacen responsables. Bueno, no solamente eso, se hicieron cargo de la salud en la provincia, fundamentalmente, vos lo conocés mejor que nadie. Se han hecho cargo en gran parte de la seguridad, se han hecho gran parte de la salud pública. O sea, el municipio hoy en la provincia de Buenos Aires no es más lo que era, no es el ABL, alumbrado, barrido y limpieza. No. Eso se terminó hace muchos años. No. Por eso alguna vez también habría que reformar la ley orgánica de los municipios. Hay que reformarla seguro. La verdad es que el municipio en la República Argentina en general... Se convirtió en pequeñas gobernaciones. Pero sí, y en particular en la provincia de Buenos Aires, es el Estado que más respuesta da a la ciudadanía, porque la verdad que ha asumido, como vos decís, una cantidad de obligaciones que no tenía, asume el tema de la seguridad, por ejemplo, que debería ser una responsabilidad del gobierno provincial. Y la verdad es que los intendentes están permanentemente tratando de dar respuesta a las necesidades de sus respectivas comunidades, y cada vez tienen menos recursos, porque cada vez se les extrae más recursos desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial. Esto que ha pasado ahora con el tema de la toma de fondos de la coparticipación para el fondo de salarial de la educación, de salario docente, en realidad termina perjudicando a los municipios de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nos quedan 8 o 9 minutos, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires justamente. Scioli ya anunció, no sé si públicamente, porque la verdad no lo escuché, pero uno habla con los intendentes y habla con los secretarios de Obras Públicas fundamentalmente, que este año le cerraron los grifos para las obras públicas a muchos municipios. La pregunta del millón es, todas las obras que están, entre comillas, iniciadas, ¿qué va a pasar? Sí, yo la verdad que creo que muchas de esas obras las va a tener que suspender. Yo creo que la provincia de Buenos Aires está en un estado financiero gravísimo. Me parece que en gran medida, por falta de capacidad del gobierno provincial y del gobernador Scioli, que no discute con el gobierno nacional el tema de la coparticipación como debería. A mí me parece que hay dos cosas. La primera es este tema de la coparticipación. Yo creo que Scioli debería discutir de manera distinta con el gobierno nacional el tema de los recursos. Cada vez, año tras año, el gobierno nacional concentra más recursos, más fondos en su poder, y las provincias están cada vez más postergadas. De hecho, esto que decíamos ahora, esto del fondo salarial docente, bueno, no había pasado el año pasado, este año ahora lo impulsaron, digamos, lo volvieron a constituir sobre la base de fondos coparticipables. En realidad, a mí me parece que este tema está vinculado con la necesidad de Scioli de no pelearse con... Pero esto es por una realidad del kirchnerismo, una realidad política del kirchnerismo, que en realidad me parece que es un error grave que está cometiendo Scioli. Él debería, y nosotros desde la oposición,
le dijimos en muchas oportunidades que lo acompañábamos en el reclamo y él no quiso hacer el reclamo, esta es la verdad. Ahora, además de esto, me parece que hay, sinceramente, hay poca gestión en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que con el mismo presupuesto en la provincia de Buenos Aires hay muchas cosas que se podrían estar haciendo mejor y no se hacen mejor por falta de capacidad de gestión. Ahora, como presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia o como ciudadano, vecino de la provincia de Buenos Aires, ¿te preocupa dónde está parado hoy el gobernador más allá del partido político? O sea, ¿qué te quiero decir? Está hoy en dos fuegos cruzados, porque está Scioli y de un lado está Cristina y del otro lado está Mariotto. Por más que lo quieran ocultar lo de Mariotto. Sí. Pero hoy Mariotto, por ejemplo, está caminando fundamentalmente el conurbano, reuniéndose con intendentes por el tema de la seguridad, por la policía comunal. O sea, Mariotto está tomando, digamos, no diría atribuciones, porque creo que le corresponden, tiene el derecho adquirido, es el vicegobernador, pero está tomando algunos roles, ocupando el espacio a Scioli. O sea, ¿esto te preocupa como vecino, como ciudadano, como presidente de la UCR? Sí, me preocupa mucho porque me parece que atenta justamente, es una traba para la gestión. La verdad es que nosotros vemos con mucha preocupación este enfrentamiento, por ejemplo, que se da en materia de seguridad. Bueno, no puede ser, realmente el tema de la seguridad en la provincia de Buenos Aires es gravísimo. Y apreciar, como podemos apreciar, que existen diferencias y enfrentamientos entre las propuestas del gobernador y las del vicegobernador, bueno, nos hace pensar a todos que vamos a estar en problemas. El gobierno debería tener un plan, debería tener un programa de gobierno en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, y a ese plan atenerse el gobernador, los ministros y el vicegobernador. A mí me preocupa realmente y me parece que es muy malo porque esto va a terminar influyendo en la situación nacional. Porque esta es la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande de la Argentina, es la provincia que más produce en la Argentina, que más aporta al Producto Bruto Interno, o al Producto Interno Bruto, como se le quiera llamar, y es también la provincia que más problemas tiene desde el punto de vista de la pobreza del Gran Buenos Aires y las necesidades del Gran Buenos Aires. Entonces me parece que si no existe una adecuada sintonía entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, y mucho más entre el gobernador y el vicegobernador, vamos a estar en problemas, ¿no? Ahora vos fíjate, ¿no? Un detalle que no deja de ser menor. Hoy IOMA atraviesa una situación difícil. Sí. Acaban de designar a un nuevo presidente de IOMA, que es un diputado provincial mandato cumplido, que viene del gremio de la salud, que es Roberto Pasos. Acaba de ser designado hace algunos días. ¿Te parece que un hombre que viene de ese palo del sindicalismo sanitario puede corregirlo, IOMA, o es muy profunda la realidad que tiene el IOMA hoy en la provincia para que lo solucionen? Yo, con toda sinceridad, al nuevo funcionario no lo conozco, a Pasos, la verdad que no lo conozco, haría muy mal en opinar de él personalmente. Lo que digo es que el IOMA es un tema que desde hace mucho tiempo en la provincia funciona con problemas. A veces con problemas más graves que otras veces, intentan resolver las cosas, pero yo creo con toda honestidad que tenemos que trabajar muy seriamente en la planificación de cómo debe funcionar la obra social de la provincia de Buenos Aires. Nosotros en ese sentido, cuando estuvimos con una mayoría en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, intentamos desde la Cámara de Diputados realizar una planificación y un programa, convocar a los distintos sectores. Yo creo que deben participar los sectores del trabajo, pero deben participar los sectores de la salud y ver cómo hacemos para que IOMA preste un mejor servicio con menos gastos. Me parece que hay una cantidad importante de gastos que con un mayor control y con una mayor planificación se podrían evitar, ¿no? Las dos últimas, Miguel. Hay sectores de la oposición, como en este caso el radicalismo, que cada vez que el gobernador, más allá de las críticas que tuvieron, los ha convocado, fueron. Sí. Ahora, siempre la pregunta es la misma. Cuando salen de ahí, ¿que el gobernador se olvida de lo que hablan? Seguro. ¿O alguien le dice, no, esto no va, flaco, quédate ahí, olvídate? No sé, pero nunca fueron tomadas en consideración las propuestas que le acercamos los radicales, y me parece que ningún otro partido político. Por ejemplo,
nosotros le acercamos al gobernador porque el gobernador también, por ejemplo, convoca a los partidos de la oposición cuando se encuentra con algún problema que tiene un alto costo político. Esto pasa sobre todo en seguridad. Cada vez que aparece un caso muy resonante, el gobernador de la provincia de Buenos Aires convoca a los distintos partidos políticos a hablar del tema de seguridad. Bueno, nosotros, no obstante saber que es así y que a lo mejor es una respuesta política que intenta dar el gobernador para superar la situación de crisis momentánea en la que se encuentra, no obstante, desde el radicalismo participamos y hemos llevado un programa de seguridad que elaboraron ex legisladores, conocedores del tema de seguridad en profundidad. Le llevamos el programa, la propuesta de seguridad de la Unión Cívica Radical al gobernador. Nunca se nos consideró, nunca se nos invitó a conversarla, no creo que se haya tomado ninguna de esas propuestas. No nos estamos quejando por eso. Nos hubiera gustado incluso que el gobernador hubiera hecho suyas las propuestas y serviría para resolver el tema sin mencionar a la Unión Cívica Radical. Lo importante es que se resuelvan las cosas, ¿no? Miguel Basse, diputado nacional y presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, un gusto. Otro día hablamos del partido. ¿Cómo no? Con mucho gusto. ¿Lo ves difícil este año el partido? Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Tenemos que hacer un esfuerzo grande para recuperar la confianza de la gente en la Unión Cívica Radical. Yo creo que lamentablemente la gente no cree en la posibilidad de que el radicalismo administre bien la economía. Y a partir de eso, bueno, son los resultados electorales. Pero radical hay muchos todavía. Sí, por suerte. Gracias, Miguel. Señores, nos reencontramos en 7 días. Pásenla muy bien. Chau.